Primera de Pedro, capítulo 1, una semana más, donde estamos hablando del tema de la elección. Antes de leer en Primera de Pedro, vamos una vez más al trono de gracia en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des ojos para ver y oídos para oír tu palabra, que nos des un corazón que anhele obediencia, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Si se acuerdan que ya han sido varias semanas, yo hablé de quién era Pedro. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Quién es el Pedro de la Biblia? Y hablamos de cómo es que el Señor demuestra su elección aún al escoger a los discípulos. Si se acuerdan, en Juan capítulo 6, el Señor acaba de decirles: tienen que comer mi carne y tomar mi sangre si quieren vida eterna. Y muchos de los discípulos, miles de los discípulos pensaron: ya nos está pidiendo este profeta que seamos caníbales, y abandonaron a Jesucristo. Y Jesús camina hacia los 12 y les dice: ¿también se van ustedes? Y Pedro, siendo el líder, responde: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Y la respuesta de Cristo es la importante. Dice: ¿no os he escogido a ustedes 12? ¿Yo? La elección es uno de los temas más controversiales en el mundo cristiano. ¿Saben por qué? Porque proclama la realidad de que la salvación es de Dios, no obra humana, que la salvación es obra celestial y que Dios es el que redime, Dios es el que llama, Dios es el que salva, Dios es el que hace esto. Nosotros simplemente respondemos. Y aunque lo dice en muchos lugares, sigue siendo una de las doctrinas más odiadas del mundo. La semana pasada el pastor Aarón predicó en Romanos 9 al 18. Y cuando estaba predicando habló de la importancia, qué es lo que significa la elección, o en la palabra griega, eklektos, que nosotros somos los electos del Señor. Significa que Dios ha elegido a una gente para sí mismo desde la eternidad pasada, no basada en las acciones de esas personas, pero de acuerdo del propósito de Dios mismo, para misericordia y para la salvación. Tienen que acordarse, ese es uno de los puntos más controversiales. De hecho, en uno de los estudios de los hombres hace casi un año, le pregunté a uno de los hermanos, le dije: ¿cómo es que llegó a ser usted salvo, hermano? Y el hermano dijo: porque el Señor me salvó. Y dije: ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo sucedió la elección? ¿Cree usted, hermano? Le dije, que el Señor, siendo omnipotente, vio al futuro y supo que usted lo iba a escoger, y por eso hizo su decisión el Señor de salvarlo? Y al principio el hermano dijo: sí, no, espérate, no es correcto, dijo de volada, porque no lo es. Nuestra salvación no está basada en que el Señor viera al futuro cada persona que le iba a escoger a Él y por eso nos salvó. Tenemos salvación porque Él decidió, el consejo de su sabiduría, de su mente, por consejo de Dios mismo. Él es la causa y la razón de salvación. Él es
en el cual tenemos la salvación y nosotros simplemente somos los objetos de la salvación. Pero continuamos. El pastor Aarón también habló que la elección no se trata de la genética. Porque en Romanos está Pablo hablando con judíos que vienen de la nación genética de Israel y con cristianos gentiles. Y le está diciendo a los que son genéticamente hijos de Abraham, no son salvos porque tienen genes que vienen de Abraham. Y usó los ejemplos de Esaú y Jacob, de Caín y Abel, de Ismael y Isaac, y aún de Faraón, para demostrar la elección. Hablando de la elección, no sé si ustedes tienen con ustedes nuestra confesión de fe, pero en el capítulo 10 de nuestra confesión de fe, dice lo siguiente, capítulo 10, sección número 1 de la Confesión de Londres de Fe. Dice lo siguiente, hablando del llamamiento eficaz. A quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libremente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista del hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en deleitos y pecados, hasta que él, ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mucho ahí. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Simple y sencillamente lo que la palabra de Dios misma nos dice. Somos muertos espiritualmente. Si se acuerdan, en Jeremías está el ejemplo de los huesos, el valle de los huesos. ¿Y qué es lo que se supone que es? Es un ejemplo del poder de Dios de tomar estos huesos secos y darles vida. Y es la imagen de nosotros. Tienen que tener esa realidad en su mente. La palabra de Dios dice que estamos muertos en pecados y transgresiones. Y el muerto no puede hacer nada. Lean junto conmigo 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 1, versículos 1 y 2.
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra de santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Juan Calvino comenta diciendo: para los elegidos, los electos, puede ser preguntado, ¿cómo sabemos esto? Porque la elección de Dios está escondida a nuestros ojos. Y no podemos saber, a menos sea a base de revelación especial del Espíritu. Y cada uno sabe, por medio de este Espíritu, de su propia salvación o elección a través del testimonio del Espíritu. Pero no puede saber con certeza la salvación de otros. A esto yo respondo que no hemos de curiosamente preguntar sobre la elección de nuestros hermanos, pero hemos de, al contrario, ver su llamamiento, para que todos los que sean admitidos a la fe en la iglesia han de ser contados como si fueran elegidos, porque así Dios separa a estas personas del mundo, que es una de las señales de la elección. No es objeción el decir que muchos de los que aceptamos se irán, caerán, demostrando que no tuvieron elección más que una semblancia de esa elección, porque es el juicio y caridad de Dios el demostrar que no tuvieron fe. Cuando vemos que aquellos que consideramos electos, que aparentan tener la señal de la adopción, se caen, y que no obtienen, por mucho que traten, el obtener esa elección y el conocimiento de esa elección del consejo de Dios. Pero si hay fruto de la santificación del Espíritu, y si podemos ver que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, podemos considerar a tal persona ser electo de Dios, porque Dios no santifica a ninguno más que a los salvos. Esto lo sabemos. Por su fruto os conoceréis. El buen árbol del bien, de la bondad de su corazón, da ¿qué? Buen fruto. Y el mal árbol de su mal corazón da fruto malo. Es sencillo, pero al mismo tiempo es complicado, porque unas personas pueden engañarse de tal forma que terminan siendo aquellos que se engañan y que terminarán como en Mateo 7 diciendo: Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas? Desde aquellos de los que escribe el autor de Hebreos en Hebreos 6 diciendo: probaron de la bendición del Espíritu Santo. Eso significa, estuvieron alrededor con otros cristianos. Así que cuando empieza Pedro y dice: esta carta está escrita a los elegidos, los escogidos, los electos de Dios, no es algo ligero. A los elegidos expatriados. Martín Lutero comenta diciendo: son elegidos. ¿Cómo? No por sí mismos, pero de acuerdo del propósito de Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de elevarnos al cielo o de crear fe dentro de nosotros mismos. Dios no permite que todos entren al cielo, mas aquellos
cuyo por su propia santa voluntad Él ha preparado. La doctrina humana del libre albedrío es inútil. No hay nada dentro de nuestra voluntad que pueda hacernos escoger a Dios. La elección es la obra de Dios de escoger a una gente para sí mismo. El doctor MacArthur lo puso de esta forma: Dios escoge a gente de este mundo para que pertenezcan a Él. Es Dios el que hace esta obra. Quiero que entiendan que cuando llegamos a fe en Cristo, todo sucede inmediatamente, en un momento. En el tiempo, todo sucede inmediatamente y creemos y oramos y le decimos: Señor, te necesito. Pero, hablando de lo que sucede fuera del tiempo, la elección de Dios de su gente ha sido desde antes de la fundación del mundo. Dios escoge. Y esto no es una palabra o no es algo que deberíamos ignorar. La elección permea la totalidad de las Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 15:16: ustedes no me escogieron a mí, pero yo os escogí a ustedes, que vayan y den fruto. Así que lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se os dará. Los ejemplos de Esaú y Jacob, piénsenlo, gemelos en el vientre. ¿Qué es lo que literalmente, explícitamente, claramente dice la palabra de Dios? No habiendo hecho nada, ni bueno ni malo. Y el Señor escogió amar a Jacob y odiar a Esaú. O sea, la palabra lo dice claramente. No se trata de ustedes o de lo que ustedes hayan hecho. Dios es el que hizo la elección. Y nosotros respondemos en el tiempo. Se los digo porque es sumamente importante. Hay muchos grupos de cristianos que sinceramente piensan que ellos son salvos porque son más inteligentes o más astutos o porque alcanzaron a responder bien, sin reconocer que aman a Dios porque primero Él los amó a ellos, que escogieron a Dios porque Dios los escogió a ellos primero. La Iglesia Católica Romana hizo toda una doctrina de parte de eso. Y aún antes de ellos, cristianos en los tiempos de los primeros 200, 300 años, 400 de la Iglesia, se pelearon sobre esta cosa, sobre la elección. Se confundían los unos a los otros y decían: pues, ¿qué pasa cuando se muere un bebé? Buena pregunta, ¿verdad? ¿A dónde va un bebé? ¿Al infierno o al cielo? ¿Cómo responderían ustedes esa pregunta? Piénsenlo. Acuérdense que nuestro trabajo es responder lo que no conocemos en las Escrituras en la luz de lo que sí conocemos en las Escrituras. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios pasará juicio sobre cada persona y será completamente justo. Eso lo sabemos claramente. Pero hubo todo un grupo de cristianos que dijeron: ¿sabes qué es lo que sucede? Dios juzga a esos bebés por la vida que hubieran vivido. No, claro que no. No se trata de que el Señor escoja o no escoja conforme a lo que hubiéramos hecho. No se trata de Israel genético en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Vemos cómo es que no todos los que eran genéticamente hijos de Israel o en la línea de Israel eran los elegidos. ¿Cuántos de los reyes
desobedecían al Señor. O sea, lo leemos. Y tal rey, Jeroboam o X rey, hizo mal ante el Señor, hizo perversidad ante el Señor. No eran elegidos, no eran los hijos de Dios. Y de vez en cuando hay uno que otro. Y este rey se hizo bien. La elección es de Dios. En Romanos 11:4 el Señor dice, yo he guardado, he protegido a 7,000 míos. Dios ha hecho esto. Él mismo escogido, Él mismo guarda a sus elegidos, Él mismo los escoge, Él mismo los fortalece, Él mismo los ama, Él mismo los nutre, Él mismo los disciplina, Él los santifica, Él los guía como el buen pastor. Y dice Pablo en Romanos, el versículo que sigue, porque dice, igual como el Señor habló en tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, a Elías y le dijo, no estás solo, porque ¿qué dijo el profeta? Estoy solo. No hay nadie más en toda esta nación aparte de mí, Señor, que te ame. Y el Señor le dice, no, yo tengo a 7,000 que yo he escogido. Ahora piénsenlo bien. 7,000 de cuántos millones de personas. 7,000 entre cuántas millones de personas que eran genéticamente hijos de Abraham. Y el Señor dice, nada más 7,000 son los míos. Dice Pablo en Romanos 11:5, igual, de la misma forma, ahora, en este tiempo, hay un grupo escogidos por gracia de Dios que Él está preservando. En la oración suma de Cristo, en Juan capítulo 17, dice Cristo, no oro por el mundo, oro por ellos. Oro por los míos. No estoy orando por los del mundo, no estoy orando por todos. Yo estoy orando por los que tú me has dado a mí. Oro por ellos. En Hechos 13:48, cuando escucharon el mensaje de salvación, los gentiles se gozaron y glorificaron. ¿Y qué es lo que dice Hechos 13:48? Y todos los que fueron escogidos para la salvación creyeron. El Señor es el que escoge quién va a creer. Y todos los que son escogidos llegan a fe sincera. Es derecho de Dios. Acuérdense que Dios, hablando con Moisés, cuando dice Moisés, quiero ver tu gloria, le dice al Señor, voy a esconderte aquí y proclamaré mi nombre. Y al terminar de proclamar su nombre, el Señor, grande en amor y en misericordia, el Señor le dice a Moisés, yo tendré misericordia sobre el que yo tendré misericordia, y yo tendré gracia sobre el que yo quiero tener gracia. En el hebreo no hay verbos, así que simplemente dice, yo tendré gracia al que tendré gracia, y tendré misericordia al que tendré misericordia. 1 Corintios 1:9, el Señor es fiel, el que os ha llamado a estar en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Efesios 1:3 y 4. Alabad al Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones en lugares celestiales, que nos ha escogido aún desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos ante Él. Pablo, hablando de lo mismo en 2 Timoteo 1:9, dice, el Señor es el que nos ha salvado y nos ha llamado a ese llamado santo, no por obras, pero por su propia gracia y misericordia. Él nos ha dado en Cristo Jesús desde antes de que el tiempo existiera. Tengan en mente esto, la elección sucede fuera del tiempo. Antes de que existiera algo, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera un universo, en la mente de Dios nunca ha habido un punto donde Él nunca supo
quién ha sido salvo. Hay una idea errónea que se llama el molinismo. Y en el molinismo ellos piensan que Dios escogió el mejor de todos los mundos posibles para redimir a todos los que Él podía. Yo no quiero ese Dios. Yo no quiero un Dios que está tratando de averiguar en qué tipo de mundo puedo salvar a los más que yo pueda. Porque eso significa que hay unos que Él quisiera salvar, cuyo no pudo salvar. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Todos, dice el Señor Jesucristo en Juan 6, todos los que el Señor me dé, vendrán a mí. Todos. Y yo guardaré a cada uno de aquellos que el Padre me dará hasta el fin del mundo. Él es el que nos salva. ¿Cuándo sucede? Dice el doctor MacArthur. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de que naciéramos, antes de que cualquier persona naciera, fuimos escogidos. Dice, ¿puedes lidiar con este pensamiento de que por todo el tiempo que ha existido Dios, tú has sido escogido? ¿Y cuánto tiempo ha existido el Señor? Siempre, siempre y siempre y siempre. Siempre ha sido Dios. Por eso se llama el yo soy. Tú fuiste escogido desde la eternidad en el pasado. Por todo el tiempo que el Señor ha sido, tú has sido escogido en su mente. Esa es la cosa, tenemos que tener en mente eso. Y todos los cristianos podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Pero hay un punto en el espacio y en el tiempo, un abril o un mayo de un año, en algún jueves o algún domingo, cuando llegamos a la fe. Pero la elección sucede fuera del tiempo. La salvación sucede dentro de los confines del tiempo. Fuimos salvos un día o una tarde o una noche cuando llegamos por la obra del Espíritu Santo a reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero antes de eso, siempre fuimos escogidos. Pero no somos nada más escogidos. Dice Pedro que somos escogidos expatriados. Reconozcan esto. Esta carta está escrita para el consuelo de cristianos. Y él empieza a consolar a estos cristianos al decirle, el Señor los ha escogido. Y no nada más los ha escogido para la salvación, los ha escogido para ser expatriados, extraños, extranjeros. Extranjeros en este mundo. Son escogidos expatriados. Somos extraños en un mundo extraño. Somos los escogidos del Señor, y porque somos los escogidos del Señor, somos los odiados del mundo. Donde sea que vayamos, El Salvador, México, Rusia, China, Afganistán, donde sea que haya cristianos, hay gente que son familia nuestra. Somos los escogidos de Dios, aquellos que han sido escogidos para ser extraños en un mundo. Somos residentes temporales. Somos residentes permanentes. Eso es un lenguaje un poco familiar, ¿verdad? Podemos reconocer eso para tener visa en los Estados Unidos por cierto tiempo. ¿Qué se requiere? Una tarjeta que dice residente permanente o nacionalidad. La palabra de Dios dice que somos elegidos expatriados. Nuestra patria es celestial, pero por un tiempo aquí estamos. Pero no podemos olvidarnos dónde es nuestra nación, dónde pertenecemos. No aquí, no ahorita.
No pertenecemos primeramente a El Salvador o a los Estados Unidos o a México. Pertenecemos primeramente a la tierra celestial, a esa celestiación. Y Pedro quiere que los que están leyendo realicen eso, que vean que el Señor nos ha llamado a ser extranjeros. Si se acuerdan, predicamos por un buen rato en Isaías 40 y el mensaje de ahí, ¿sabes qué? Van a estar por mucho tiempo en Babilonia. Años y años. Escribió Isaías 40, más de 150 años antes de que llegaran o regresaran del cautiverio en Babilonia. Y el Señor les dice a ellos, quiero que vayan y planten, quiero que vayan y se hagan casas, porque van a estar ahí expatriados por una temporada y luego regresarán. Yo los traeré a la tierra prometida. Y en igual forma nosotros vivimos en este mundo como aquellos expatriados, esperando, haciendo casa, trabajando, obrando, laborando, pero con nuestra mente siempre acordándonos que no estamos aquí permanentemente. Somos extranjeros. Y como extranjeros no siempre vamos a tener los beneficios que tienen los residentes nacionales. No es nuestro trabajo el escondernos del mundo. Hay que ser no de este mundo, pero en el mundo. Eso es lo que está hablando Pedro. Hay que ser extranjeros o expatriados, elegidos expatriados. Somos los llamados de Dios y como tales somos representativos de Dios en este mundo. Al mismo tiempo, no hay que ponernos a ser demasiado familiares con las cosas de este mundo, porque viene el tiempo cuando el Señor nos va a llamar. No hay que amar las cosas. Dice el pastor William Arrell, dice, Pedro invita a todos los que leen esta carta a reconocer esta realidad, que son los escogidos de Dios por divina elección. Ya no son de este mundo. Ya no son naturales, hijos de este mundo. Y hay que vivir rechazando la experiencia que viene de este mundo. Hay una separación de las personas a nuestro alrededor que viene como resultado de la salvación. Que nuestros vecinos nos odien o que nos persigan. ¿Por qué? Porque somos los elegidos de Dios, malditos por el mundo, bendecidos por Dios, ciudadanos de la ciudad de Dios, que Él por gracia nos ha dado. Él nos ha redimido del pecado, de la muerte y del infierno, y nos ha adoptado como hijos de su reino celestial por su amor glorioso. Me gusta este ejemplo del pastor y doctor Sproul. Dice, yo estuve con mi esposa y estuvimos viajando por Rumania. Dice, y esto sucedió a cortos años después de que se quebrantó la Unión Soviética. Nos dieron advertencia, dice, de los peligros de cruzar esa bordo. Y estábamos cruzando por tren y nos dijeron, son muy feos para con los americanos. Y estábamos con rumbo de Budapest a una ciudad en Rumania y llegamos al borde entre Rumania y otro país. Y estos hombres enormes, dos gigantes, entraron, guardias al tren, y nos vieron a mí y a mi esposa Vesta y al otro esposo y esposa que estaban viajando junto con nosotros. Y en un inglés
un poco brusco, nos dicen, abran sus bolsas. Y estábamos haciendo eso cuando el líder de ellos vio a mi amiga y vio su Biblia que estaba abierta en una bolsa de papel. Y agarró su Biblia y una vez más en ese inglés roto dice, ustedes no americanos. Y nosotros confundimos, le demostramos nuestro pasaporte diciendo, sí somos americanos. Pero él dice, no, míralo, dice. Y apuntó en la Biblia, dice, somos ciudadanos celestiales. Él era cristiano. Dice el doctor Sproul. Él volteó a los otros gigantones y les dice, estos, bien, déjalos. Dice, alcanzamos a entrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este era cristiano y reconoció a un compatriota. Dice, aún cuando estaba yo en una tierra lejana, fuera de los Estados Unidos, ahí estaba alguien más de la gran Sión, de esta ciudad. Básicamente, o sea, es casi como un sermón en sí mismo el decir, son los elegidos expatriados. Es el decir, aquí están y son los elegidos de Dios y Él los ha elegido con un propósito. Y ese propósito es el ser extraños en este mundo. Decía un autor escribiendo los primeros 100 años, los cristianos son aquellos que viajan por doquiera, expatriados, sin nación que les pertenece, pero siempre encontrando un hogar. Destituidos, pero siempre siendo proveídos por el Dios en el que sirven. Esos somos los que somos. Jesucristo dijo a sus hermanos carnales, ustedes pueden ir porque son de este mundo y el mundo ama a los de ellos, pero el mundo me odia porque yo testifico. Yo testifico que sus obras son malas. Hay un himno en inglés que dice, simplemente no puedo llamar o sentirme en hogar. Si este mundo no es mi hogar, simplemente estoy pasando. Mis tesoros están guardados más allá de el cielo. O un canto que tal vez estemos un poco más familiarizados nosotros es más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Esa es la realidad en la que vivimos. Más allá del sol está nuestro hogar. Más allá del sol está nuestro Salvador. Igual, siempre junto a nosotros. Somos escogidos. El Señor mismo nos ha escogido para estar en relación íntima y personal con Él. Pero junto con ese llamamiento está también la realidad que no somos llamados a ponernos cómodos en este mundo, sino el ser expatriados en este mundo. Cerramos con las palabras del autor de Hebreos en Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.